Acción. Irrumpo con mi cuerpo paria, patria, palabra, paria cuerpo. Una vez más, hacemos un nuevo viaje literario virtual aquí en Restos de Unos. Y en esta oportunidad nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Nos vamos más precisamente a Avellaneda. Y ahí nos está esperando quien nos acaba de compartir un poema. Ella es Marina Cavaletti y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación a este viaje. Un placer que podamos compartir este rato de charla, de poesía y algunos menesteres culturales y sociopolíticos, ¿por qué no? Si surgen. Bueno, Marina, contame, ¿cuándo te atrapó la poesía? Si estuvo primero la poesía, estuvo primero la radio, estuvo primero la música. ¿Qué estuvo primero? Primero estuvo la música. La responsable de todo, a quien yo le debo mi vida es María Elena Walsh, básicamente, porque yo la admiraba muchísimo, quería ser como ella, era como mi ejemplo, ¿no? A seguir, tanto en lo que escribía como en lo que cantaba, ¿no? El desarrollo argumental, por ejemplo, de La Tortuga Manuelita es impecable en cuanto al camino del héroe y un montón de cosas, y complejo para las infancias, con lo cual nos hacía pensar y nos hacía construir mundos diferentes al Sapo Pepe de hoy, por ejemplo, que tiene otra complejidad que casi no existe, sin desmerecer a los autores de esta canción nueva. Pero bueno, ella era para mí un ejemplo. Yo quería ser como ella, quería hacer música, quería escribir, leer. Y después creo que a partir sobre todo de haber escuchado su lectura de La Plapla, su cuento La Plapla, ahí arranqué yo con el deseo de hacer radio, y en el barrio teníamos una sociedad de fomento que tenía una radio. Mis padres estaban vinculados a esa sociedad de fomento por una cuestión de militancia, y empezamos a hacer un programa con unos amigos que se llamaba No Somos Dinosaurios, el programa, de chicos para chicos, era en ese momento el eslogan. Y bueno, creo que ahí empezó mi amor por la radio, por la palabra. Me acuerdo que en ese momento no modulaba como modulo ahora, y tenía el operador que todo el tiempo me hacía gestos para que modulara mejor. Pero bueno, éramos unos compañeros de tercer grado que nos habíamos juntado a hacer un programa para chicos. Así que fue muy interesante eso. Así que quería hacer una especie de Felipito Tacatún, ahí como medio, digo, ¿no? Tomando ahí la referencia de lo que nos compartiste. Contame qué autoras, qué autores te fueron llevando también de la mano en este camino más allá, por supuesto, de este inicio de María Elena Walsh. Me imagino que vos querías, como dijiste, vos querías ser como ella, pero después surgen esas inevitables lecturas y cuestiones o canciones que vos decís, pero ¿y este quién es? ¿Quiénes son esas personas que te fueron llevando en ese viaje, en ese camino? Sí, bueno, inicialmente creo que todo viaje comienza en la niñez, ¿no? Entonces, al principio puedo nombrar a Graciela Montes, a Silvia Schuher, a Ricardo Mariño, que tiene un libro que se llama Recuerdos de los Cosmos, que era muy flashero. Me acuerdo que tenía una escena con enanos de jardín que volaban por el cosmos. Y bueno, yo los admiraba un montón, leía un montón de niña, no había internet, entonces la lectura era un gran refugio. Y luego a nivel musical, además de María Elena, me estallaron la cabeza los Beatles, ¿no? Fue como, me acuerdo que me habían comprado un disco o algo así, ya no me acuerdo el formato porque creo que pasé por todos los formatos de Las Trillizas de Oro. Y me acuerdo una vez fui a ver en una kermés del barrio, había un grupo que hacía cover de los Beatles, y yo lo miré a mi papá y me acuerdo de verlo, o sea, esa cuestión de ver al adulto que uno lo ve desde abajo, con esa sensación de me engañaron, o sea, me estafaron, ¿qué era eso? Mirá lo que es esto que está sonando ahora, ¿no? Entonces hablé con él y me compró creo que los 14 grandes éxitos de los Beatles, y ahí arranqué, ahí me enamoré de Lennon, me puse a llorar, me angustié mucho cuando me enteré que lo habían matado. Por supuesto que ya había pasado la muerte de Lennon, o cuando yo me enteré, porque todo esto fue bastante después de la muerte de Lennon, pero bueno, qué injusto que es el mundo, ¿no? Tenía como esta sensación. Y bueno, y después, con el paso de los años, ya como adolescente y adulto, tuve otras influencias. Pero
esas influencias van variando. Digamos, hay cosas que yo leía o me encantaban cuando era adolescente que ahora no las volvería a leer, ¿no? Creo que cada autor o cada autora tiene como su época en la cronología de vida de cada uno. Por ejemplo, yo me sabía de memoria No te salves de Mario Benedetti, iba por la calle cuando estaba muy angustiada, era como mi mantra y me iba recitando ese poema. Y sí, yo lo quiero mucho a Mario Benedetti, pero no sé si ahora lo consideraría un referente de mi edad adulta. Sí lo considero un referente de mi adolescencia. Lo mismo que Isabel Allende, por ejemplo, que en su momento la admiraba mucho. La sigo admirando porque me parece que tiene una fórmula para escribir y que le funciona, lo cual es admirable. Pero una vez que ya lees 5 o 6 novelas, ya te das cuenta más o menos por dónde va la fórmula. Y bueno, ahora como que tengo otro tipo de lecturas, ¿no? Voy más por el lado de las mujeres, ¿no? Me interesa mucho rescatar actualmente a las mujeres. Dolores Reyes me parece que tiene un trabajo muy interesante. Después hay una novelista que justo ganó el concurso Luis de Tejeda, de ahí de Córdoba, hace unos años, que se llama Anaí Pérez Páez, que sacó un libro que se llama Formosa, y es un libro que me parece muy, muy atractivo porque primero no solo que es un libro breve que se lee con facilidad, sino que combina el ámbito universitario, el ámbito de la milonga, del tango, y además la violencia intrafamiliar, con un tinte autobiográfico que está escrito de una manera muy como sutil, o sea, hay violencia en el libro, pero no es una cosa amarillista ni efectista, y me parece que es una gran novelista que no se la valora tanto. También tiene un trabajo de investigación que se llama Tango y Feminismo. Y bueno, y ahora estoy leyendo el último libro de Gabriela Borrell y Azara, que es Cartas a jóvenes poetas, que emula un poco al libro de Rilke. Voy por ahí, pero digamos, mis lecturas actuales son más random, digamos, un poco de todo. A veces leo varios libros a la vez, cosa que antes no hacía, antes era como más ordenada. Empezaba un libro, terminaba el libro, seguía otro. Y también un libro que no sé si es tan conocido, el título no es muy feliz, pero es un librazo, es una distopía que se llama Quality Land, de un autor que se llama Marc-Uwe Kling. Es alemán, el tipo es actor, estandapero, filósofo, y hace una distopía que es brillante, pero brillante. En un momento, el mayor candidato a presidente, o sea, el que tiene más opciones de ser presidente, es un androide, y tiene muchas referencias a las redes sociales. Tiene un tratamiento de la impresión del libro, por ejemplo, reproduce conversaciones en las redes sociales y esas páginas son blanco sobre negro, o sea, las páginas esas son negras, y hay una crítica muy, muy interesante al periodismo, al poco chequeo de fuentes, ¿no? Esto de los haters que circulan ahora por todos lados. Y ahora me enteré que viene la segunda parte, así que estoy muy feliz. Es una novela que yo no hubiera leído nunca, me llegó porque me la mandó la editorial y tenía como 600 páginas, que yo no suelo leer cosas largas porque no me tengo tanta fe con las cosas de tramo largo, y me la leí en 4 días, no podía parar. La pandemia fue un momento en el que yo leí muchas novelas. En general leo poesía, no leo novelas, pero en la pandemia yo tuve necesidad puntual de leer novelas porque me di cuenta de que me metía dentro de esos mundos. Entonces me iba de la pandemia. O sea, me metía literalmente en el mundo de la historia. Y en el caso de Quality Land, me acuerdo que me agarró como una especie de duelo, porque dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Como que empecé a extrañar a los personajes, ¿no? Y a ese mundo distópico, futurista, donde, por ejemplo, se borraban los nombres de las naciones y le sacaban todo su valor histórico, toda su memoria, ¿no? Hacia atrás. Me parece que tiene mucho que ver, y además hay muchos guiños hacia la filosofía, hacia algunos clásicos literarios. Me parece una obra muy, muy interesante, y bueno, ahora estoy esperando la segunda parte para volver ahí a ese mundo. Hace un momento utilizaste para describir una situación la palabra random. Entonces me das pie para preguntarte sobre ese libro. Me gustaría saber qué pasó en el medio me refiero a esto, esto es más que nada una curiosidad, ¿no? ¿Qué pasó en el medio de una persona prolífica en el sentido de estar en diferentes tareas, sobre todo abocada a la cultura,
para que pase ese tiempo determinado, esos años, y ahí esté recién impregnado en Random. Después vamos a hablar del libro físico, que es otro obviamente, pero ¿qué pasó ahí en el medio? ¿Por qué ese tiempo? Si vos querías esperarte, sentías que te faltaba más. Yo creo que hacer referencia a mi primera publicación, ¿no? Que es el libro Random, que, mira, ahora no recuerdo puntualmente, pero creo que pasó en el 2020, 17 de agosto de 2020. Yo siempre tengo así como fechas, yo soy muy sanmartiniana, y por otra parte defendí mi tesis de maestría el 17 de octubre, porque también soy peronista. Había como 2 fechas para elegir y yo me acuerdo que dije, necesito que sea el 17 de octubre, ¿no? Tendría que jugarle el 17 también, que es un colectivo que pasa cerca de mi casa, tiene muy buena frecuencia. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, creo que te referís a por qué demoré tanto en publicar. Tuve otras instancias de publicación con un escritor tucumano que me gosteó en su momento, afortunadamente, porque creo que me hubiera dado vergüenza publicar. A veces, por lo menos a mi modo de ver, uno está maduro para publicar en cualquier etapa de su vida. Cada obra artística lleva un proceso, también el proceso de estar verde, ¿no? O sea, uno no puede ser todo, o sea, tampoco es que yo ahora en este momento de mi vida llegué a un lugar. Seguramente me lea dentro de un montón de años y me dio un poquito de pudor. Creo que pasa siempre y no me voy a comparar para nada con Borges, que me parece el mejor escritor del planeta y de todas las teras de la humanidad, pero él decía que publicaba para dejar de corregir, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay cosas nuevas para seguir aprendiendo, pero sí me parece que tanto con Random como con Hospital Pediátrico llegué a cierta, comillas, madurez, como para que no me dé vergüenza publicar eso, y sienta también que le puedo aportar algo, por pequeño que sea, a la literatura, como un ente, como un universo que nos va a sobrevivir, ¿no? O sea, cuando vos y yo no estemos más en este plano, ni ninguno de los oyentes esté en este plano, la literatura va a seguir existiendo, la música también. Entonces, a mi modo de ver, esa es como una filosofía personal, ¿no? Como aportarle algo a eso que me supera, que es la música, un poco platónico, ¿no? En el sentido platónico de la música con mayúscula, la literatura con mayúscula, que van a seguir existiendo cuando nosotros no estemos más acá. Entonces, bueno, dejar como un aporte digno, ¿no? De digno para arriba, un poquito sería. Y bueno, y esa madurez de mi literatura, que por supuesto aspiro a que siga creciendo y no es un tope ni tampoco es una creencia de que sea una gran voz literaria, ni mucho menos, pero sí esa cuestión de la dignidad, de sentir que le aporto algo a la literatura, por pequeño que sea, me llegó con la maestría de escritura creativa, que cursé en la UNTREF en posgrado, y que si bien es una universidad pública, que hoy en día dicen tantas cosas de la universidad pública, son todas mentiras. La universidad pública es siempre maravillosa. En el caso de los posgrados, son rentados. Yo conseguí una beca para hacer parte de posgrado y tuve la suerte, en primer lugar, de tener compañeros de toda América Latina, lo cual me dio una visión de cómo escribían mis contemporáneos con otras coyunturas, con otros pensamientos. Eso estaba buenísimo. Y por otro lado, poder hacer como una especie de, entre comillas, gran taller literario con diferentes docentes de diferentes géneros literarios, cada uno experto en lo suyo, como Pablo De Santis, que fue mi profesor favorito, o sea, y además es muy personaje porque iba a clase con un maletín de cuero, con esas hebillas antiguas, y contestaba los mails en Courier New como si fuera una máquina de escribir. O sea, era él mismo un personaje de policial, y además era muy generoso porque daba la oportunidad de que uno le presentara un cuento por clase y te corregía personalmente, o sea, te mandaba un mail con devoluciones. Luego María Sonia Christoph, que es una gran escritora, sobre todo de no ficción para mí, con la cual aprendí un montón. Después trabajé también con Alejandro Tontanián, con Alan Pauls, con Luigi Terroni, con María Negroni, con Montelione. Y bueno, toda esa cuestión de escribir géneros que yo nunca había escrito, como el teatro, y de estar todo el tiempo entrenando la literatura y la lectura, porque no era solamente literatura, no era solamente escritura, sino también lectura sobre eso que se escribía.
Fue una gran experiencia para mí que desembocó en Hospital Pediátrico, que yo creía que iba a ser mi primer libro, pero bueno, finalmente en el medio sucedió la pandemia y se publicó Random, que es un libro anterior, que se publicó solamente en formato digital, que es para mí un libro muy querido, aunque tiene otro estilo y otras voces diferentes a las que aparecen en Hospital Pediátrico. Marina, te invito a que nos compartas algunos de tus poemas. Bueno, voy a continuar con Hospital Pediátrico. Voy a leer un poema que tiene un epígrafe de Antonio Requeni que dice: nuestro cuerpo es una sala de espera. El poema se llama Silencio. El abismo es una pausa sin fondo y el cuerpo algo así como música. La disrupción por fuera de la norma es un compás de espera. Estos huesos, sinfonía de nadie, acople cansado. Otro con un epígrafe de un contemporáneo que se llama Román Criccione. El epígrafe dice: siempre supo dónde estaban sus piernas, pero no siempre supo caminar. El título del poema es Apere Aude, que es una alocución de Kant que significa atrévete a saber. Mi pelvis tiene vecinas incorrectas, demasiado breves como para saber si con tanto ir y venir disparejo se puede hacer la revolución en este hospital o en todos. Mi pelvis tiene vecinas inquietas que por si acaso temen, asumen un miedo siniestro y avanzan. Carnaval. Me pregunto si se puede ser feliz en un hospital pediátrico mientras todos disfrutan del verano y acá estamos desfigurados entre juguetes, deseando el agua, la harina, el pasto húmedo, salir. Quirófano. Soy el bisturí, el barbijo del anestesista, sus anteojos sin fondo. Soy el miedo, la sangre difícil, las piernas breves. Soy el sudor del cirujano, la ansiedad del instrumentador, el metal. Mi familia rezando a Dios y María Santísima. Soy salvarme la vida. Entregada como un corderito, voy a gritar, voy a caer en el abismo del silencio o la luciérnaga. Ensayo a Julián, Juan y Franco. Mi cuerpo cabe en un alfiler. Es más que una pierna impar. Sueño. Me agarro del agua con cada una de mis partes. Navego. Volveré al ensayo del río. Pronto. Romperé la abstinencia de los días. Mi cuerpo cabe en un alfiler. Puedo surcir el agua con la mano. Con nosotros, desde la provincia de Buenos Aires, más precisamente Avellaneda, la poeta bonaerense Marina Cavaletti. Me gustaría saber si estás trabajando algo nuevo, si estás escribiendo, si estás componiendo. ¿Qué estás haciendo por la cultura, Marina? La cultura es la sonrisa, ¿no? Bueno, muchas cosas. Yo soy como multitasking. En lo personal, con lo que respecta a la poesía, estoy un poco en una pausa. Tengo un libro inédito que le voy agregando cosas, le voy corrigiendo cosas, pero no estoy muy abocada a escribir cosas nuevas. Creo que también el momento político que estamos atravesando me deja sin palabras, por decirlo de alguna manera, y me cuesta un poco conectar desde ese lugar, pero sí estoy produciendo tangos, ¿no? Estoy componiendo en letra y música mis propios tangos, y bueno, eso es algo nuevo para mí porque yo durante muchísimos años me dediqué al folclore, a cantar básicamente, y tengo algunas cosas compuestas de folclore, pero nunca llegué a mostrarlas
salvo en alguna ocasión muy puntual. Y me parece que el tango tiene una apertura hacia lo social que en el folclore se da, tal vez estoy hablando con desconocimiento, ¿no? Pero creo que, bueno, en el caso de José Luis Aguirre sí se da que tiene una poética muy ligada a lo social, y seguramente hay otros autores y autoras, pero bueno, no sé si será por estar acá en Buenos Aires, pero estoy más cercana al tango, y me empezaron a llegar letras de poetas, sobre todo de mujeres. Estoy haciendo un trabajo, tengo un espectáculo armado con una guitarrista que se llama Tangos Violetas y que apunta a tangos escritos y compuestos y o por mujeres, y alguna disidencia también. Hacemos una milonga de una persona no binaria. Entonces me empezó a pasar también que me fui enamorando del tango porque empecé a ir a una milonga en Banfield, que es como un conurbano más profundo que Avellaneda, y bueno, la milonga se llama Bordona Oscura, es una milonga que está gestionada por egresados de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, y donde sucede algo muy hermoso, que es que no importa cuánto conocimiento o desconocimiento tengas del tango, no importa tu edad, no importa tu procedencia, es como una familia la Bordona Oscura, y tiene la característica, como casi todas las milongas, de que después de que tocan los invitados de la noche, se hace una recalada, ¿no? Donde cada cantor puede cantar uno o dos temas según la cantidad de gente que haya. Y bueno, yo no cantaba tango, pero como los guitarristas eran tan tremendos, dije, no me voy a perder de tocar con esta gente. Así que empecé a estudiar tango, y como suelo ser muy obsesiva con lo que hago, o sea, me gusta hacerlo bien, me puse a estudiar, en serio. O sea, no quería que se me notara la folclorista cantando tango, ¿no? O sea, me parece que cuando uno canta folclore tiene que tener los jeites del folclore y estudiar el género propiamente dicho, y el tango, que si bien es un folclore, es el folclore del Río de la Plata, tiene jeites diferentes a los del folclore nativo, digamos, más ligado a lo telúrico, si se quiere. Esto comillas, ¿no? Todas estas categorías comillas porque son todas injustas de alguna manera. Pero bueno, me parece que el tango tiene, sobre todo en las mujeres que están escribiendo hoy en día, mucha tela para cortar con respecto a todo lo social, ¿no? Al feminismo, al aborto, al matrimonio igualitario, a las políticas sociales y a la injusticia social, ¿no? Me parece que es muy profundo lo que están haciendo las mujeres, y bueno, trato también de multiplicar eso, ¿no? Porque si yo como artista mujer solamente consumo artistas varones, estoy, digamos, de alguna manera reproduciendo el patriarcado que tanto mal nos hace, no solamente a las mujeres, sino a la sociedad en general. Espero que en algún momento de la humanidad tendamos a ser una sociedad justa, sí, donde no importe el género de una persona, sino que tenga la igualdad de oportunidades, ¿no? Y no importe la clase, ¿no? Un poco la utopía socialista o comunista, no sé, se apunta un poco a eso, ¿no? A que el mundo sea un poco más justo, y creo que el tango tiene muchas cosas para decir hoy en día. Bueno, así que estoy abocada a eso, trabajando con una guitarrista que se llama Lola Rosa Vázquez, y un pianista que es Julián Peralta, que tiene una orquesta típica con su nombre y demás. Y bueno, ahí aprendiendo mucho también con Matías Maurillo en Poéticas del Tango, metiéndole fichas ahí para grabar, aunque sea un EP, en algún momento de este año. ¿Me contás de El Brote Poético? Sí, bueno, el brote poético es como un poquito mi hijo cultural. Es una iniciativa que nació o sea, que tuvo su primera aparición pública, digamos, el 8 de junio de 2016. Me acuerdo porque dije, bueno, un día después del Día del Periodista, yo hago esas asociaciones para recordar las fechas, que curiosamente, digo curiosamente porque hoy estamos viviendo una etapa tristemente similar, con los despidos en la Biblioteca Nacional. Apareció esa idea en combinación con la política de Macri y con la maestría de escritura creativa. ¿Por qué? Porque yo estaba cursando la maestría de escritura creativa en ese momento, el último año de maestría, y ese día decidí faltar a clase porque en la explanada de la Biblioteca Nacional había un reclamo para reincorporar a los trabajadores despedidos, que era una cifra similar al reclamo de hoy, que son 120 los trabajadores despedidos en este 2024 en la biblioteca, que ojalá se los reincorpore. Esta iniciativa de 2016 se llamó Más Poesía, Menos Policía, y se vio en la explanada de la biblioteca. Y yo recuerdo, por un lado,
culpa un poco adolescente de faltar a clase, y por otro lado, cómo me impresionó ver a tanta gente leyendo poesía en la explanada de la Biblioteca Nacional al aire libre, y en ese momento me di cuenta, o sea, se me cayó por completo el estereotipo del poeta o la poeta como una persona aislada, que escribe solo o sola en su escritorio, ¿no? Y me di cuenta de que la poesía, por más que fuera obvio, pero yo me di cuenta en ese momento, era un hecho social y absolutamente colectivo. Entonces decidí por qué no hacer un ciclo de lecturas, y justo en ese momento yo estaba yendo a una peña que se hacía en Salta y Resto, de folclore en ese momento, con Leandro Marquesano y otros músicos muy talentosos del ámbito. Lo conocí al dueño y era un lugar muy hermoso porque tenía una biblioteca también, o sea, tenía como unas estanterías con libros. Y le propuse hacer el brete poético. El primero lo organizamos entre los dos, después él me dijo, te lo derivo a vos porque no me da el tiempo, y se siguió haciendo con la idea de, bueno, difundir a la poesía actual, ¿no? Que no fuera, porque si no la poesía parecería que está siempre ligada a los poetas muertos o a las poetas muertas. Y el brote poético, ¿por qué tiene que ver con la maestría? Porque yo estaba en una clase con Alan Pauls y él empezó a hablar de los brotes psicóticos, de las enfermedades psicológicas que emergen en este siglo XXI. Y yo me acuerdo que cuando él dijo brote psicótico, yo pensé, no lo dije porque estaba en clase, así que sería mejor brotarse poéticamente, ¿no? Para evitar la psicosis, escribir, ¿no? Y ahí surgió el nombre brote poético y bueno, funciona hasta el día de hoy con más o menos periodicidad. Tuvimos varios cambios. Al principio la idea es que fuera en la zona sur de la capital, donde prácticamente no había actividad. No había tantos ciclos tampoco hace 8 años. Entonces yo pensé que fuera un miércoles para que no se cruzara con otros ciclos que ya existían, que no hubiera superposición, por una cuestión también de respeto a otros ciclos, ¿no? Y que el público pudiera ir a todos lados si quería. Y luego empezamos con la itinerancia, o sea, al poco tiempo, a los 2 o 3 meses, yo tuve que viajar por una cuestión de trabajo y hice un brete poético en Jujuy, un brete poético en Salta, y bueno, ahora después, a lo largo del tiempo, pasamos por Córdoba. Un día que fui al encuentro de difusores ahí en Cosquín, hicimos un brote poético en Córdoba con la querida Mariela Laudecina, a quien quiero recordar, además a través de la cual nosotros nos conocimos. Así que hicimos un brote poético ahí en el Café del Alba de Córdoba, hicimos un brote poético en La Pampa, hicimos creo que 1 o 2 brotes poéticos en La Pampa, hicimos Mendoza, Tucumán, Santiago del Estero, algunos lugares en la costa atlántica, algunos lugares en diferentes localidades de Buenos Aires, algunas más cercanas a la capital, otras más alejadas, como Lobos o Roque Pérez, y tal vez me estoy olvidando de algún lado, pero bueno, la idea es como seguir itinerando, porque eso de la itinerancia nos dio la posibilidad de conocer a los autores y autoras que estaban produciendo literatura en otras provincias, y que aunque existan las redes sociales, la circulación literaria no es la misma. Entonces poder charlar con un autor, con una autora de Jujuy y ver qué está haciendo y tener su libro en formato físico y comprarle su libro, no intercambiárselo como si fuera una figurita, eso me parece interesante, ¿no? Valorar el trabajo del otro como un trabajo, ¿no? No como una figurita que no lo tengo, te lo cambio por el mío. Esa cosa me parece un poco extraña. Yo prefiero comprar los libros y de pronto si a la persona les interesa mi libro, que también me lo compre, pero que medie esa cosa tan espantosa y necesaria que es el dinero, porque de alguna manera da cuenta de que es un trabajo lo que estamos haciendo, ¿no? Así es, estimadísima Marina. Y bueno, quiero agradecerte este rato que hemos compartido. Gracias por tu confianza, por las risas y la calidez y tu poesía, por supuesto. Así que te invito para que cierres esta charla a que nos compartas el poema que vos quieras. Jardinería. Riegan Pervinox en la sala de espera. Ay, esa infancia. El niño tiene tornillos en la cabeza. Se enciende una cajita de música. Quiere un cuerpo sano. Nadie se opera para no
florecer. Muchas gracias a vos, Juan, a los oyentes, a toda la gente de Restos Diurnos, de la radio de la UTN Córdoba, la UTN que es la Universidad Obrera, así que vamos con los obreros y con la lucha de los trabajadores. La poesía también es un trabajo, así que muchas gracias por este viaje de música, de poesía. Muchas gracias, me sentí muy cómoda.